Buenas tardes, gracias por venir aquí al Parador. Y bueno, gracias a los del Parador por habernos dejado estar en este sitio, y la verdad que el lugar es precioso. No conocía yo este Parador de Calahorra y es muy bonito. Y yo he venido aquí hasta La Rioja a traeros un pedacito de la historia de Valladolid y un pedacito de nuestra cultura y de nuestra leyenda que os voy a contar ahora. Porque el libro de Sion del Diablo, que es el que vengo a presentar, está basado en una leyenda de Valladolid. Era una de las más antiguas y casi diría que la más importante que tenemos. Quiero que nos pongamos un poco en tesitura. Siglo XVI, año 1550, Valladolid es la capital de la corte, la capital de la España donde no se ponía el sol. La capital de la España de la corte era la capital donde estaba el rey, siempre, no era la capital fija, sino la corte era itinerante y era donde se establecía el rey. Pero bueno, en esa ciudad que era, digamos, la más cosmopolita de Europa, de las más cosmopolitas de Europa en aquel momento, de repente llega un médico de Granada y le propone al rey crear una cátedra de medicina, de anatomía. El rey le dice que de acuerdo y le da a elegir 3 universidades, la de Alcalá de Henares, la de Salamanca y la de Valladolid. Evidentemente dice, pues Valladolid. En aquel entonces Valladolid era, pues eso, era la élite. Así que traslada la cátedra de anatomía a Valladolid. ¿Qué tenía de peculiar esta cátedra? Pues esta cátedra lo que permitía era diseccionar a los cadáveres, por primera vez. Porque desde que el año 1299 el Papa Bonifacio VIII emitiera su bula de sepulturis, los cadáveres no se podían diseccionar. Entonces los médicos estudiaban anatomía pues, con dibujos, muchas veces mal hechos, además si eran muy antiguos, visto de la perspectiva en aquella época todavía empezaba a dominarse, con figuras de cera, con representaciones, pero desde luego no con cuerpos reales. ¿Por qué estaba prohibido diseccionar cadáveres? Pues lo que la Iglesia quiso recortar en el año 1299 era una práctica llamada el mos teutonicus, que era lo que se hacía en las cruzadas, cuando iban a las cruzadas a luchar y un caballero o un guerrero moría. ¿Cómo te traes el cadáver de ese fallecido en aquella época en un carro durante miles de kilómetros? Tardaría meses probablemente. Entonces el cuerpo llegaría hecho un desastre. Lo cogían, quitaban las vísceras, hervían el cuerpo en vino y especias y cuando ya estaba hervido separaban la carne, dejaban el esqueleto, lo embalsamaban y lo llevaban a su tierra para poder enterrar. Y eso a la Iglesia no le gustaba, no era algo que le gustara demasiado. Entonces pues salió la bula. Eso afectó a los médicos, que no les dejó probar. También cortó ciertas prácticas que no eran deseables, porque sí que hay testimonios de antes de médicos que incluso llegaban a perseguir a las familias durante los funerales para que les cedieran el cuerpo. Si no la estampa, la familia llorando, el cuerpo de un familiar que acaba de fallecer, y los médicos detrás, oye, déjanos el cuerpo para poder practicar, queremos... Era un poco esperpéntico la escena. Y eso pues bueno, se cortó de raíz, pero bueno, fue una especie de efecto colateral. No era lo que se buscaba. En esta situación, en esta tesitura, Valladolid, ciudad capital de la corte, este médico llega a Valladolid, propone crear, usted es profesor de medicina, propone crear esta cátedra de anatomía. Entonces, de repente viene a estudiar a Valladolid mucha gente importante, médicos de Cámara del Rey, médicos a nivel nacional de todas las partes que vinieron, incluso médicos de países limítrofes como puede ser Portugal. Y de Portugal vino un estudiante de medicina de origen judío, que puede parecer una tontería a día de hoy, pero en aquella época la limpieza de sangre era un requisito y este hombre pues para ellos no la tenía, y era hijo de un comerciante, entonces era una persona adinerada. Entonces vino a Valladolid a estudiar medicina en esta cátedra de anatomía, a estudiar medicina. Ese hombre se llamaba Andrés de Proaza. En un principio se daba maravillas, que era muy bueno, que estudiaba muy bien, pero pronto se empezó a comentar que de su casa, que por la noche salían luces, destellos, que se oían gritos, que llantos, y sobre todo que el agua, porque es que su casa estaba ubicada justo al lado de un río que hoy está desviado. Ese río existe, pero ya no pasa justo por ahí, se sacó de la ciudad. Pero en aquel entonces atravesaba todo el centro, era el río Esgueva, se puede llamar el Esgueva y la Esgueva, así que los dos nombres, es curioso. Pues ese río decía que justo al pasar por su casa se teñía de rojo, por la sangre que salía de las alcantarillas. Entonces, la gente hablaba, pero nadie hacía tampoco caso, hasta que un día desaparece un niño de 10 años. Desaparece un niño de 10 años, le buscan por toda la ciudad, los alguaciles piensan que se ha caído por aquí, que se habrá sido una travesura, que se habrá huido, hasta que los vecinos dicen, oye, pues creemos que le hemos visto entrar a la casa del médico. Entra en la casa del médico, en el sótano, encuentran al niño, claro que le encuentran, pero encuentran al niño tendido sobre la mesa, con todos sus órganos por ahí esparcidos, en el bien abierto canal, muerto.
Y el médico reconoce que le había estado diseccionando en vida, es una vivisección. Le detienen. Como era un estudiante de medicina quien tenía potestad para juzgarle a la universidad y al rector, pero la iglesia enseguida en la Inquisición dice: no, déjamela aquí, que esto es algo serio, aquí tiene esta la brujería de por medio seguro, y se le queda. Entonces él confiesa que tenía un sillón frailero, un sillón de estilo monacal, y que se sentaba en él, y que cada vez que se sentaba en ese sillón, un sillón que le había regalado además un nigromante navarro, o sea, que tiene cierta relación con La Rioja y con todo esto, bueno, pillas muy cerquita de la ciudad vecina, un nigromante navarro le había regalado un sillón, y cada vez que se sentaba en él, el diablo se le aparecía y le decía cómo tenía que actuar, cómo tenía que diseccionar, cómo tenía que matar, todo lo que tenía que hacer, se lo iba diciendo el sillón. Entonces él obedecía a las órdenes. Le había prometido a cambio conocimiento infinito y poder curar enfermedades y bueno, atender un montón de, obtener un montón de conocimientos. Bueno, había prometido el oro y el moro, como se dice. El hombre es condenado a muerte. Y todos sus bienes son requisados por la Inquisición y por la Iglesia y se van a vender. Lo que se intenta es costear o sufragar los costes del juicio. También a la universidad, porque la universidad había empezado el juicio, entonces también tenía que ganar los costes del juicio. El hombre entonces lanza una amenaza y dice que todo aquel que se siente en el sillón sin ser médico, o todo aquel que intente destruirlo, morirá. Todo aquel que se siente 3 veces en el sillón sin ser médico, o que intente destruirlo, morirá. Pensar que si no, un sillón que era maléfico en aquella época, o sea, diabólico, habría sido destruido sin duda. Pero eso hizo que el sillón no fuera destruido. Cuando se subastaron los muebles, nadie quiso comprarlos, porque nadie quería comprar un sillón maldito ni los muebles de un asesino. Así que todos los muebles ni se destruyeron, ni se vendieron, acabaron apilados en un sótano de la universidad. Ahí se quedaron. Y permanecieron mucho tiempo. Hasta que un día un bedel de la propia universidad lo encontró. Y como no conocía la historia, dijo: este sillón es muy cómodo. Es que además de veis, parece un sillón cómodo, es un sillón confortable. Aquí voy a tomar yo el bocadillo, mis descansos, aquí me relajo cuando tenga tiempo libre y estoy tranquilo. Pues al tercer día apareció muerto. 3 días sin ser médico, muerto. Muerte natural, parecía como dormido, una muerte parecía que estaba como muy tranquilo, nada de una muerte violenta, nada de un rictus ahí de... No, tranquilo, dormido, su lesión. Así que nadie le extrañó. Habrá llegado la hora, le habrá dado un infarto, bueno, pues le cogieron al hombre, pues, le enterraron, Santa Sepultura, y contratas un nuevo bedel para el cargo. El nuevo bedel se encuentra en el sillón. 3 días y el bedel aparece muerto. Claro, y a la gente le mosquea, y es que en un margen de 3 días han muerto 2 personas en el mismo sillón de la misma manera, que hay algo raro. Empiezan a investigar y descubren que el sillón está relacionado. Descubren que el sillón viene de Andrés de Proaza, que fue el que mató al niño, que lanzó esa maldición. Descubren toda la leyenda que había sido olvidada y de repente se acuerdan. Entonces, como castigo, porque la gente era muy supersticiosa, cogen el sillón y le cuelgan boca abajo de la capilla de la iglesia de la universidad, o de la capilla universitaria. Y ahí estuvo, en esa posición de castigo, durante años, hasta que ese edificio fue demolido. Y entonces, bueno, pues el sillón fue llevado a un museo donde se encuentra actualmente, en el Museo de Valladolid, en el Palacio Fabio Neri. Esa es la leyenda de Andrés de Proaza, y es la leyenda de la que parto en la obra. De hecho, parte de la obra va dando saltos entre el siglo XXI, ahora contaré la parte más moderna, porque son 2 historias en una, a uno el siglo XXI, con la leyenda tradicional. Entonces el lector va saltando entre el siglo XXI y el siglo XVI. ¿Tienes algo que decir, Andrés? No, perfectamente lo estás contando como ocurrió, pero la sensación es mucho peor la mía. Soy licenciado en medicina. Llego a Valladolid con ansias de convertirme en el mejor estudioso del cuerpo humano. ¿Cómo? Diseccionando cadáveres, observando cada uno de los miembros donde están situados, las dolencias, las enfermedades, con el tiempo podían curarse. La universidad me negó ese privilegio. ¿Por qué? ¿Por ser judío? Sí. Ustedes verán que estoy desmejorado a mis 22 años. El afán de conocimiento que me proporcionaba un sillón en el cual yo me enclaustré en mi sótano día tras día. No veía la luz, no dormía, no comía. Simplemente estaba esperando órdenes de alguien
que me hablaba. Me daba todo el conocimiento de la medicina, que no me lo concedía la universidad. Me lo proporcionaba algo que me hacía sentir persona. Un favor que no fue concedido. Por mi parte, como me negué a hacer esa acción, el sillón no me habló. Esas ansias de conocimiento, de conocer todo lo que son los miembros y las partes del cuerpo humano, me hicieron pensar en buscar un crío de 10 años y convertirlo en pasto de mi alimento. En aquel tiempo, la Santa Inquisición estaba al tanto de lo que yo estaba realizando, porque no solamente diseccionaba cadáveres humanos, diseccionaba perros, pájaros, cualquier objeto de estudio. Yo quería ser el mejor. Experimenté con una criatura pequeña. A mis ansias estaría mal, pero en por sí, ¿por qué no vamos a ejecutar una sola persona para después salvar a toda una humanidad? En mi época todo esto estaba prohibido. Hoy en día, en tu época, en vuestra época, han llegado muchos avances, pero hay que experimentarlo. Yo fui uno de los primeros que quise hacerlo y no me dejaron. Maldita Iglesia, maldito Dios. Solamente el diablo era el que adoraba. Desafortunadamente, como vos decís, me quemaron en la hoguera. Quemarían mi cuerpo, pero no mi alma. Y mi alma quedó en el sillón. Y el sillón fue trasladado conmigo mismo a través de la historia. Y sí, como vos decís, lancé que toda aquella persona que sin tener conocimientos de medicina se sentase en este sillón morirá y jamás será tocado ni destruido. Y como ven, el sillón permanece. Mi alma en vida a través del tiempo. En esas hojas que aquí el autor ha querido reflejar a través de los siglos, sería uno de los mejores médicos de la época, pero tuve pupilo que quiere emular hoy en día lo que yo no hice en el 16. Ya la habéis oído. En todo caso, lamento decirte, Andrés, que la leyenda del sillón del diablo es la que daba origen a la obra, pero no es la obra en sí. La obra nos traslada al siglo XXI, al Valladolid del 2015 en concreto, y a través de sus calles, a través de sus páginas, vamos recorriendo las calles en busca de un asesino que está obsesionado con recrear los crímenes que Andrés de Proaza cometía en el siglo XVI.
Para poder entender qué ha pasado, pues una serie de policías, que donde hay un asesino siempre va a haber una serie de policías intentando atraparle, van a tener que reconstruir la leyenda. Por eso el propio lector va a ir saltando desde el año 2015, que es donde se basa la mayor parte de la obra, hasta el siglo XVI, para entender qué sucedió. Nos vamos a encontrar con una serie de personajes, como es Navarro, que es un policía nacional, como es Alfonso, que es un policía municipal. Son totalmente antagonistas. Uno es un personaje dulce, es un personaje inocente, es un personaje afable, Alfonso, y Navarro es un personaje rudo, de la vieja escuela, que cree siempre que cualquier camino es posible siempre y cuando consiga lo que busca. No le importa qué medios emplear. Tienen que aprender a entenderse. Del mismo modo que tenemos a Bárbara, que es la directora del museo donde está el Sillón del Diablo, que evidentemente al estar el sillón involucrado en todo lo que está sucediendo, pues seguro que algo tiene que decir en relación a los crímenes y a los sucesos que están ocurriendo. Entonces, la idea es que la novela se va entretejiendo y el siglo XVI y el siglo XXI al final se acaban uniendo para crear una historia global. Antes de terminar, voy a leeros tengo aquí un fragmento. Es una presentación del capítulo 5 de la Catedral de Valladolid, un poco de el ayuntamiento, la Catedral de Valladolid, y uno de los personajes más oscuros, concretamente de ese asesino. Es la primera vez no es la primera vez que aparece, es una de las primeras veces que aparece. Quiero decir que en esta novela se retrata Valladolid de una manera que el que la conoce la ciudad, va a sentirse identificado, y el que no, creo, y hablo por gente que ha leído libros sin ser de Valladolid, gente de León, gente de Santander, gente de Burgos, gente de Madrid, va a tener ganas de visitarla. Yo os aseguro que si leéis el libro vais a decir, quiero ir a Valladolid y verlo. Porque a lo mejor ahora estamos un poco más condenados al ostracismo, porque parece que, teniendo en cuenta que es una ciudad muy importante dentro de España, así lo veo yo, pues no se habla tanto. Yo creo que Valladolid tiene unas cosas que ver preciosas, tiene mucho turismo, muchísimo patrimonio y sobre todo mucha historia detrás. Sí que es cierto que es una pena que a lo mejor hemos conservado menos de lo que deberíamos, porque tenemos mucho que enseñar, mucho, y sin embargo es casi más lo que hemos perdido. Si hubiéramos conservado todo, Valladolid sería un museo al aire libre. Y ahora sí es una ciudad que yo creo que tiene visita totalmente recomendada. Voy a enseñaros, a leeros un parrafillo, o dos, básicamente, del inicio de este capítulo. Las campanas del ayuntamiento sonaron 12 veces, una por cada hora del día cumplida de aquel jueves que acababa de tocar a su fin. En la oscuridad de la noche, aquel majestuoso consistorio del siglo XIX, levantado sobre el de 1577, pugnaba por evitar ser devorado por la espesa niebla de enero. Cualquiera que hubiera pasado un invierno en Valladolid era conocedor de lo impenetrable que dicha bruma tendía a ser, sobre todo al llegar a madrugada, cuando más baja se encontraba y podía incluso desorientar a los pucelanos más diestros. A 500 metros escasos de la Plaza Mayor, entre la calle de Arribas y la alargada explanada que exponía la plaza de Portugalete, se encontraba la inconclusa Catedral Herreriana. Este edificio, diseñado con la pretensión de convertirse en el mayor templo cristiano del mundo, gozaba en el siglo XXI de una extraña y decadente belleza. Sentado al amparo de las ruinas de la torre de la catedral, conocida en otros tiempos como la Buena Moza, una oscura figura acechaba la noche, en espera de la víctima perfecta. Alzó la vista hacia la desaparecida torre y durante unos segundos su mente se distrajo pensando en aquel inoportuno temblor que ocasionó su derrumbe. Luego posó su mirada en la otra torre, orgullosamente levantada enfrente de la que derrumbada y construida a raíz del lamentable incidente. En la cúspide, la niebla apenas permitía distinguir la figura del Sagrado Corazón, que aquel día se encontraba teñido de un fuerte color rojo, fruto de la iluminación LED. El color de la sangre, observó. Alguien va a morir esta noche. Esto es un fragmento. Luego os dejaré que nos hagáis preguntas y ahora pues voy a dar paso a Sergio, que también viene a presentar su trilogía. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Víctor. Gracias a la gente del Parador, por supuesto a Hermanos de Armas por organizar todo este fin de semana magnífico que llevamos. Yo vengo a hacer la tercera presentación del fin de semana y nada, pues como ya hay gente que no me vio ni me conoce, me presentaré. Soy Sergio Alejo Gómez, soy un escritor de Barcelona, tengo 37 años y soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma y especializado en mundo clásico, en historia antigua del mundo romano y mundo griego, que es lo que más me apasiona, ¿no?
la pasión por este periodo es lo que me llevó a escribir la trilogía que tenemos aquí delante, las crónicas de Tito Valerio Nerva. Primer libro, Misiva de Sangre; segundo libro, El enemigo interior; tercero, que estrenamos o presentamos aquí en primicia en este fin de semana increíble, La sombra de la conjura, que es el que concluye la saga, de momento, ¿no? El género literario, la novela histórica, un género que está en auge, porque cada vez son más los lectores que les gusta leer novela histórica, como el de Víctor, porque el de Víctor es una novela negra, pero tiene su parte de novela histórica también, porque nos traslada a un tiempo anterior y nos habla sobre un periodo muy bonito de la historia de España, ¿no? Como él ha dicho muy bien, el tema de la gran España donde no se ponía el sol, ¿no? El mío también está en España, pero en la España anterior, en la Hispania romana del siglo I a.C. Concretamente estamos en el año 26 a.C. y fusionaría el género de la novela histórica con una trama también de novela negra o thriller de misterio, que pienso que es una combinación excelente que atrapa al lector y que hace que la lectura sea mucho más fluida, porque sí que podemos explicar infinidad de conceptos históricos y de contexto del momento, qué pasó, qué no pasó, pero lo que más le gusta al lector es que sea una novela dinámica, que nos sumerja, que nos permita meternos en la piel de los personajes, ¿no? Entonces he querido hacer una fusión de géneros porque pienso que es una buena idea, básicamente porque es lo que a mí me gustaría leer, ¿no? Porque he leído muchísima novela histórica y si algo he comprobado que funciona es el tema de la fusión de géneros, porque es lo más atractivo, ¿no? Contexto histórico, lo que os decía, estamos en el año 26, han empezado las guerras cántabras, llevamos 3 años de guerras cántabras, empezaron en el año 29 a.C. y durarán hasta el año 19 a.C., una cosa que para Augusto, el primer hombre de Roma en aquel momento, no emperador todavía... Siempre Augusto, siempre Augusto. ¿Quién será este personaje que reniega de Augusto? Ahora lo averiguaremos. Augusto está en pleno apogeo, acaba de ganar recientemente a Marco Antonio y a Cleopatra, que era la última oposición que tenía él para convertirse en el primer hombre de Roma, y ha decidido, después de años de guerras civiles, trasladarse a Hispania para iniciar una campaña de conquista y sometimiento de los últimos reductos de pueblos indígenas de la zona, que serían los astures y los cántabros, ¿no? Él traslada 3 legiones en un inicio, en el año 29, y en el año 26, como no ha obtenido resultados satisfactorios, pues decide tomar él las riendas de la campaña. ¿Y qué hace? Pues se lleva consigo a 3 legiones más. 3 legiones, entre las cuales está la Cuarta Macedónica, que es la legión en la que sirve nuestro protagonista, Tito Valerio Nerva. Un legionario que ya tiene una experiencia de 5 años, que es una experiencia bastante buena, bastante extensa, por decirlo de alguna manera, porque sobrevivir 5 años en un ejército en una época de conflicto y haberse estrenado en la batalla de Actium, pues la batalla de Actium, que fue en el año 31, donde Valerio tuvo su bautismo de sangre, pues se dice pronto, ¿no? Entonces estamos en el año 26, Augusto traslada sus 3 legiones y el objetivo es dirigirse hasta Segisamo, la actual Sasamón en Burgos, donde se reunirá con las otras 3 para iniciar la campaña de conquista contra los pueblos indígenas. Acampan en Tarraco, ciudad en ese momento en pleno apogeo, la actual Tarragona, una ciudad floreciente a la que Augusto le da una belleza arquitectónica, una importancia social, política y económica muy relevante en ese momento, ¿no? La legión acampa allí, nuestro protagonista está en su campamento y aquí es donde se incluye o donde aparece la trama en torno a la que girará la novela, ¿no? En circunstancias extrañas, misteriosas, dentro de un campamento romano desaparece una persona que es conocida y que es amiga de nuestro protagonista. Él, por circunstancias del azar o por intervención de los dioses, da la casualidad que encuentra algún tipo de pista y ve que hay alguna anomalía, algo que no funciona y que no es normal que haya desaparecido este señor. Como amigo y como soldado y como fiel servidor, pues lo que él tiene que hacer o se ve obligado es a seguir las pistas para buscar a esta persona que ha desaparecido. Aquí es donde se empieza un poco a complicar la cosa, porque lo que parecía sencillo a priori, paso a paso se va demostrando, se va viendo, el lector vosotros podréis ir percibiendo
que la trama se complica, porque la trama no es solo dentro del campamento, sino que esta persona se la han llevado fuera del campamento y las pistas le llevan hasta la ciudad de Tarraco. En Tarraco pues se sumergirá en los callejones más oscuros, tratará con la gente más, diríamos, con la chusma de la ciudad del momento, y se verán envueltos él y sus compañeros en mil y una aventuras que irán relacionadas pues con eso, con una misiva. ¿No es así? Así es. Una misiva que será la que le da título a la obra y en torno a la cual girará toda la trama principal. Es, digamos, el desencadenante de toda la situación. Esto es el primer libro. Primer libro apasionante, dinámico, rápido de leer y que engancha bastante. Bueno, eso es lo que me ha dicho la gente. A mí seguramente que me ha gustado mucho porque lo escribí, ¿no? Pero sí que la gente le ha gustado eso, precisamente, el tema del dinamismo. Nos vamos al segundo libro, al enemigo interior, un título que tiene sus cosas. Cada uno, cuando lo lea, sabrá que o puede deducir quién o qué es el enemigo interior. ¿No es así? Yo no sé nada. El enemigo interior empieza en Tarraco también. La cosa ha habido un fatal desenlace y las circunstancias han cambiado respecto al primer libro. En el segundo, la historia sigue su curso. Valerio y sus compañeros están hasta el cuello, ¿vale? Se han metido en una situación con la que no contaban al principio, eso sin dejar de tener en cuenta que ellos son soldados, son legionarios y están en plena campaña, se deben a sus oficiales. Entonces, la legión se pone en marcha. Evidentemente la legión se tiene que trasladar hasta el frente porque tiene que cumplir el cometido por el cual ha sido trasladada a Hispania. La legión se desplaza, de Tarraco se va a Ilerda, de Ilerda pasa a Osca, la actual Huesca, perdón, Ilerda es Lérida, Huesca, y llega a Calagurris, a Calahorra, donde nos encontramos hoy. Una ciudad importante en la época republicana y en la época imperial romana, que hoy en día, pues por desgracia, no se le concede toda la importancia que debiera, porque esto sinceramente es un tesoro que tenemos bajo nuestros pies, como pasa en muchísimas ciudades, ¿no? Que tenemos un museo increíble aquí abajo y por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de prioridades, pues no se le da la importancia que debiera, porque yo pienso que una ciudad como Calagurris, como es Tarraco, donde yo la he visitado muchísimas veces y la que os invito a ver porque realmente cada día está saliendo muchísima más cosa del subsuelo y parece ser como que los organismos públicos le están empezando a dar más relevancia y más importancia, que yo creo que es lo que debiera, ¿no? Esto ya es una licencia que me permito yo como historiador y como arqueólogo, ¿no? Que pienso que deberíamos potenciar todo el tema de la arqueología porque tenemos un tesoro, un patrimonio brutal y podríamos ser la envidia de muchísimos sitios, lo que pasa que no le damos la importancia que debiéramos, ¿no? No nosotros como particulares, sino las administraciones, lo de siempre, ¿no? Que están por otras cosas. Volviendo al tema, que ya me he ido. En Calagurris, donde se concluye la segunda novela, también finalizará con un punto un poquito crítico donde veremos el proceso que ha ido siguiendo el legionario Tito Valerio Nerva durante su investigación y el papel de otros personajes que son muy importantes, como es Flavio o el mismo Cayo Sexto Apuleyo, el señor que está sentado a mi izquierda, que jugarán un papel relevante y que, aparte de jugar un papel relevante, jugarán con los personajes con los pobres legionarios, porque realmente los legionarios hacen lo que buenamente pueden, porque ni son investigadores, ni son policías, porque en esa época no había policía. Está a punto de aparecer la Guardia Pretoriana, que podríamos decir que podría ser el primer conato policial que podría haber en la ciudad de Roma, pero no. A ver, tenemos aquí un... Estaríamos hablando que los primeros policías nacionales o guardias civiles serían las legiones urbanae, y antes que eso estaríamos hablando de que serían los lictores o los triunviros. De hecho, el anagrama de la Guardia Civil es muy reconocible porque es un haz de varas. Correcto. Con un H. Casualmente es el mismo emblema que llevaban los triunviros o los primeros guardias personales de los cónsules romanos. De forma de que si los triunviros o los lictores iban por la ciudad de Roma patrullando
solamente con el haz de varas, los castigos que podían imponer eran castigos físicos. En cambio, si iban también con el hacha, tenían potestad, o se había concedido potestad, para poder condenar a muerte. Entonces, si tú te pillaban en mitad de un delito, si el lictor iba con el haz de varas, te podían azotar, y si iba con el hacha, le habían concedido la venia para poder ajusticiar a muerte al rey. ¿Pero era una guardia personal, solo del cónsul, o era una policía pública? El triunviro y el lictor se dividen. Cuando el cónsul está en campaña son escoltas personales, de ahí nacerá la guardia pretoriana de lo que serían los imperator, que realmente el título es el princeps senatus. De ahí que a Augusto y a Trajano se les conceda el título de Optimus Princeps, el mejor de los primeros ciudadanos, que es la traducción literal del latín. De ahí, los lictores, como no daban abasto a todo lo que sería el tema de seguridad, la ciudad de Roma crea dos cuerpos. Uno serían los vigiles, que sería el primer servicio de bomberos y de protección civil, y luego serían las urbanae. Las urbanae son los encargados, de hecho, raramente iban con armaduras completas, llevaban más lo que sería un equipo más parecido al de un antidisturbios actual, un escudo de teja un poco más pequeño, los cascos no eran metálicos, sino que tenían mucho más acolchados, mucho más relleno, puesto que se iban a enfrentar, en principio, no a armas de punta, sino a armas de piedras contundentes, de forma que protegiera más al legionario, y se encargaban de mantener la seguridad. De hecho, hay una anécdota dentro de lo que sería la Segunda Guerra Púnica, en el cual Quinto Fabio Máximo, cuando se parece que Aníbal va a acercar Roma, lo que hace es rearmar con armas de corte a las dos legiones urbanae, con lo cual muchos de los generales de Aníbal, uno de ellos Marvajal, que es el jefe de la caballería númida, piensa que Roma está vencida, y de repente, cuando llegan a las puertas de Roma, se cuenta que en Roma ya hay operativos unos 20.000 hombres armados y otras 4 legiones en funcionamiento. Eso pasa después de lo que sería el famoso desastre de Cannae. Correcto. Aunque vaya con esa indumentaria, usted tiene que ser centurión, por lo menos. Primus pilum de la 20ª. Creo que usted y yo tenemos que hablar. Como hablemos usted y yo, lo va a pasar muy mal. Creo que usted y yo podemos hacer negocios. Sí, yo sirvo a Roma y usted cae por la tarpilla. No se preocupe. No todo tiempo. Salvo los centuriones. Los de la 20ª y No hispanos. nos llega tan alto. Los latinos tal vez, los hispanos no. Hay centuriones que también tienen un precio, ¿verdad? En todas partes cuecen habas. En todas partes. En todas partes todo el mundo tiene un precio. Hay gente que es incorruptible. Eso que vaya por delante, se ha dicho por delante, ¿no? Juega un papel importante. Y aparte de Cayo VI, que no quiero desvelar más información, hay personajes que también le darán vidilla al asunto, ¿no? Gracias por el apunte, Ángel. Tomo nota. Y pasamos al tercer libro, al La sombra de la conjura, que es el que se presenta en primicia en este fin de semana, que acaba de salir publicado con la editorial Eolas, que me ha publicado la trilogía completa. Y el tercer libro pues es la cúspide, ¿no? La culminación a esta trama a la cual se han visto arrastrados nuestros legionarios, en la cual ha participado muchísima gente. Han sobrevivido algunos, otros han caído, porque Roma, o este periodo de Roma, era un periodo muy cruel. Estamos en plena campaña militar, todo se puede cubrir en una guerra, todo queda encubierto, todo es más fácil de disimular. Y las legiones en la tercera parte pues se pondrán en marcha, se pondrán a lo que han venido aquí, a combatir. Pese a que no será la primera escena de batalla que haya, porque tanto en el primero como en el segundo he utilizado la técnica del flashback, que también Víctor utiliza, ¿no? Que para mí es una técnica muy buena, ¿no? El volver al pasado para que el lector pueda, o para que vosotros podáis comprender un poquito la vida de los personajes, ¿no? Cómo son los caracteres de los personajes, cómo son las
las características de estos, ¿no? En el primero nos trasladamos a Actium, como he dicho antes, del 26 que empieza la novela nos vamos al 31 antes, o sea, retrocedemos 5 años para ponernos en las cubiertas, o en una de las cubiertas de un navío de un trirreme de guerra del bando de Augusto. En el segundo nos conoceremos a uno de estos centuriones, al incorruptible Publio Salonio Varo, que es el oficial al mando de Tito Valerio Nerva. Aquí veremos también una escena de combate, una escena de batalla, un asalto a una fortaleza indígena, en este caso en Iliria, en la zona de lo que es la actual Albania, más o menos. Y aquí veremos cómo Salonio participa en esta batalla, juega un papel decisivo y se gana su ascenso a centurión. En el tercero no nos iremos a un flashback, sino que la escena de combate será en tiempo real. Hemos dicho que estábamos en el año 26 a.C., estábamos en pleno apogeo de la campaña militar contra los astures y los cántabros, y la cuarta no iba a ser menos, no se iba a quedar atrás. La cuarta legión le tocó combatir contra los cántabros. Veremos cómo las legiones se dividen en dos frentes, una se van para los astures y otra se van para los cántabros. La cuarta macedónica participará en una batalla muy importante, una de las más importantes de esa campaña del 26, y luchará contra una coalición de pueblos cántabros en Monte Bernorio. En esta escena podremos volver a vivir la crudeza del combate del momento. El lector podrá ponerse en la piel de un legionario, en la perspectiva de primera persona, y podrá vivir la intensidad de un combate o de un encuentro con un pueblo que tenía una manera de combatir bastante diferente a la romana. Los romanos combatían en formación compacta, con sus cohortes, con sus centurias bien juntas, con su agrupación de escudos, con podríamos decir, con su trabajo en equipo. En cambio, los cántabros eran más de guerras de guerrillas, no tenían una formación táctica militar tan buena o tan sofisticada como los romanos, tampoco disponían de un material de asedio como tenían los romanos. Pese a que aquí en esta batalla pues los cántabros tendrán que plantar cara en campo abierto y se verán forzados a hacer una batalla campal. Hasta aquí puedo leer. Lo que pase después las fuentes lo dirán, ¿no? Las fuentes lo dirán o lo dijeron a su manera, porque realmente lo que decimos siempre, ¿no? La historia la escriben siempre los vencedores y siempre nos queda la duda de qué pasó. De que si es cierto lo que pasó, o si nos han contado lo que queremos escuchar, o lo que a ellos les conviene, ¿no? Porque esto es lo que tienen las fuentes. Y cuanto más atrás nos vamos, pues más difíciles son de contrastar. Si hubiese más excavaciones y más trabajos arqueológicos, pues quizá nos llegaría más información, ¿no? Esto concluye la obra. ¿Y qué pasa con la trama, ¿no? Que os preguntaréis, sí, mucha batalla y tal, pero ¿qué ha pasado con la trama? Que es lo que nos engancha a nosotros, porque la esencia es la trama, ¿no? Solo os puedo decir a modo de avance que Tito Valerio Nerva se verá forzado a tomar una de las decisiones más drásticas de su vida. Tendrá que hacer acopio de valor y tomar una decisión de la que depende el futuro de él y el futuro de las personas que están implicadas en la conspiración, porque hay una conspiración relacionada con la carta. No os lo había dicho, ¿no? Esto de la conspiración, pues os lo avanzo. Ahora tenéis el caramelito. Hay una conspiración y Tito Valerio pues y sus compañeros la descubren pistas sobre ella. Entonces se ven forzados pues a tomar una decisión crítica. Eso sí, si este acaba con la miel en los labios y este también, este ya os digo que la concluye. No voy a ser tan cruel ni tan malévolo y os diré que el libro, lo que es la trama, se cerrará con la sombra de la conjura. El libro es apto para todos los lectores, no es para gente especializada y culta. Seguramente que sí que haya gente que no necesite consultar las notas a pie de página, los glosarios, porque ya sabe lo que la mayoría de la gente que sirve en la Legión Auxiliar en la 20, en la vigésima Valeria Victrix, manos de armas, ellos ya saben lo que es la panoplia de un legionario, ellos saben que es un gladius, que es un pilum, que es un scutum. Entonces no será necesario que se lean las notas a pie de página, pero todos aquellos neófitos o recién llegados al mundo de la historia romana y sobre todo al mundo militar romano, les recomiendo que se lean notas a pie de página porque harán que comprendan un poquito más el contexto del momento, ¿no? También hay un glosario final para quien quiera ampliar conocimientos y
con esto pues yo pienso que si Cayo tiene algo que decir. Una pequeña anotación. Diga, Cayo, dígame. Una historia nunca cambia. Como bien has dicho, la historia la contaron los vencedores, pero seguramente hay mucha más historia que contar. Aquí tenemos un presagio, un vaticinio de Cayo VI. Lo último que quiero decir es que muchas gracias, hermanos de armas, ya no por habernos traído aquí, sino porque me habéis hecho sentir como uno más, y creo que a ti también. Sí. Y bueno, y yo creo que ya soy un poco uno más, desde que tengo vuestra insignia aquí que poder portar con orgullo y con honor. Creo que me considero ya uno de vosotros. Entonces, muchísimas gracias por este fin de semana, por haberme tratado así, por haberme permitido estar aquí. Bueno, creo que es un honor y me ha encantado conoceros a todos y a ti también. Igualmente, placer mutuo. Y ahora pues me gustaría cambiar contigo un libro. Sí, por supuesto.